Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amado hermano y amada hermana que nos sintoniza en este su programa, En paz me acostaré, producidos por ministros de la palabra. Damos gracias al Señor en esta noche por la oportunidad que Él nos da de llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da. Lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, una palabra de lo alto, una palabra del cielo para su vida. Hoy, con un tema que hemos titulado El suicidio según la Biblia. Es un tema bastante duro, bastante controversial, pero cualquier tema podemos desarrollarlo siempre a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dice la Biblia acerca del suicidio? Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, en esta hermosa noche, noche de palabra. Y antes de que nos adentremos al tema, vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias una vez más porque nos encontramos con todo el ánimo, Señor, para poder escudriñar tu palabra, para bendecir a otros y edificar, Señor, a otras personas, aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo, Señor. Gracias te damos por esta hermosa oportunidad. Abre corazones y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Estamos transmitiendo en audio por medio de su frecuencia cristiana Vino Nuevo Radio y también por video a través de nuestro perfil de Facebook. Vino Nuevo Radio también comparte esta transmisión de Ministros de la Palabra a través del video. El suicidio según la Biblia. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que todo lo que está escrito en la Biblia para nuestra enseñanza fue escrito. Lo que en ella nos dice nos ayuda a perseverar, nos da seguridad en lo que hemos creído y nos da esperanza hasta que se cumplan todas las promesas de Dios. Ahora, algunas aclaraciones en cuanto a este versículo del apóstol Pablo. En primer lugar, lo que está escrito en la Biblia, hermano y hermana, no está escrito para ofender a nadie, ni para que nadie se sienta maltratado según su creencia. Lo que la Biblia dice, lo dice, y nunca fue escrito con el objeto ni de ofender ni de maltratar a nadie. Sin embargo, recordemos que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del ser, de cada ser humano. Ahora, le corresponde a cada uno el derecho de aceptarla o no aceptarla. Y créame lo que le voy a decir en este momento. Dios nunca se va a molestar ni va a dejar de ser Dios si no estamos de acuerdo con Él. Ahora, lo que sí no se vale, y siempre he insistido en esto, es aceptar unas porciones bíblicas y otras no. O sea, solo aceptar lo que a mí me sirve y acomodar según mi criterio personal o aquellos a los que yo vaya a beneficiar, y entonces unas cosas se aceptan y otras cosas no se aceptan. Con el tema de la palabra de Dios, o la aceptamos toda, hermano y hermana, o no aceptamos absolutamente nada. El suicidio. Cada 40 segundos, una persona se quita la vida en el mundo. Anualmente 800,000 personas se suicidan. Y hay un dato mucho más interesante, porque por cada muerte por suicidio se han realizado aproximadamente 20 intentos. Ahora, la palabra suicidio es un vocablo latín que une dos palabras,
Sui y coedere, o sea, matarse a sí mismo. Eso es lo que quiere decir suicidio. Es una palabra latina compuesta por dos vocablos que traducida al español lo que quiere decir es matarse a sí mismo. Ahora, ni en las Sagradas Escrituras, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento aparece el término suicida. Y eso también es importante que lo acotemos en esta noche, porque no vamos a encontrar ese concepto explícito. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que entender que hay cosas que en la Biblia aparecen como explícitas y hay cosas que aparecen como implícitas. Lo explícito es aquello, diáfano y claro, que usted lo entiende con solamente una primera lectura del pasaje. El problema es que lo implícito sí requiere entonces un examen más detenido, se requiere leer, se requiere pensar, se requiere estudiar, razonar, todas aquellas habilidades que Dios le ha dado al ser humano para que pueda extraer de la palabra del Señor aquello que no está de una manera transparente, por decirlo de alguna manera, o de una forma explícita, y por tanto se requiere que la persona estudie un poco más, que profundice un poco más. Precisamente por eso es que este tema del suicidio tenemos que trabajarlo, porque sí aparece. Lo que pasa es que aparece de una manera implícita. Ahora, malo o bueno, nos encanta llamar a las cosas malas buenas y nos encanta llamar a las cosas buenas malas. ¿Será malo o será bueno? ¿Será bueno o será malo? Depende de mi prejuicio y depende de mi apreciación personal, que eso es lo peligroso. Hay cosas que son muy malas que yo las voy a llamar buenas. ¿Por qué? Porque me conviene. ¿Por qué? Porque me desnudan. ¿Por qué? Porque tal vez hay algunas personas cercanas a mí que practican esa o tal conducta que ante la luz de la Biblia no es correcta, sin embargo yo la llamo buena. Sin embargo, Isaías capítulo 5, versículo 20 dice que qué mal les va a ir a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Los que tienen la luz por oscuridad y la oscuridad por la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Entonces, para no complicarnos o enredarnos en llamar a algo bueno, si es malo, o llamarlo malo y es bueno, es mejor utilizar la fórmula del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ya hemos comentado eso anteriormente, porque Pablo dice, bueno, ok, no nos enredemos en ver si eso es malo o eso es bueno. Más bien hagamos esto, dice Pablo, Filipenses 4, 8. Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud y que merezca elogio. Entonces, cuando usted y yo, hermano y hermana, pensamos en todo lo que es bueno, lo que es amable, lo que es digno de reconocimiento, lo que tiene una virtud, lo que es excelente, cuando pensamos en esto, lo malo automáticamente cae por su propio peso. Y por eso es que en este tema que vamos a desarrollar, así como muchos temas, es importante entonces que utilicemos esa fórmula del apóstol Pablo. Ahora, vamos a ir definiendo algunos conceptos. Por ejemplo, el suicidio como tal, lo que hace es negar el valor presente de la vida. La persona dice, esta vida que estoy viviendo es insoportable, yo me quiero morir, me busco una cuerda y me guindo en un palo, qué sé yo. Porque la persona llega a considerar que la vida es totalmente insoportable. Ese presente que está viviendo es inmanejable según su criterio propio. Pero cuando vamos a ver el martirio es totalmente otra cosa. Porque el martirio es cuando uno entrega la vida motivada por convicciones. Convicciones que son fundamentales e irrenunciables y que incluye actos heroicos de un sacrificio por preservar otras vidas. Van a matar a mi hijo, entonces yo pongo mi cuerpo para que mi hijo no muera. Yo no me estoy suicidando, me estoy martirizando. ¿Para qué? Para que mi hijo viva. Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús decía, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y el ejemplo más claro de martirio es
el que lleva a cabo el Señor Jesús, dando su vida en la cruz por usted y por mí. El primer caso de suicidio que encontramos en la Biblia y está relacionado precisamente con la acción de Satanás de rebelarse contra Dios. Satanás comete suicidio y tras de eso se lleva a 1/3 de los ángeles creados para que cometan suicidio colectivo. ¿Y por qué decimos que es suicidio? Ezequiel capítulo 28 versículo 14 dice: te designé como el querubín, un ser celestial de gran dignidad, protector, personaje de gran alcurnia. Además tenías acceso al santo monte de Dios. Caminabas por en medio de las piedras de fuego. Ningún lugar estaba restringido para ti. Eras perfecto en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado hasta el momento en que se halló maldad en ti. Tu gran riqueza te llenó de inquietud interior y empezaste a cometer falta tras falta. Por lo tanto, dice el Señor, yo te eché del monte de Dios como un infractor cualquiera. Yo te desalojé, oh querubín protector, de ese lugar privilegiado donde habitabas. Se te subieron los humos a causa de toda tu hermosura. Tu sabiduría te volvió engreído, perdiste tu esplendor. Por ello te he echado por los suelos y he expuesto tu miserable situación. Te haré rodar por toda la tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Satanás comete suicidio. Renunció a la vida que Dios le había entregado, a todos los privilegios que Dios le había entregado cuando comete rebelión. Y Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 nos dice que también comete un suicidio colectivo, porque dice que el dragón, que es símbolo de Satanás, arrastra con la cola la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Ahora, cuando uno rechaza a Dios, aquel hombre y aquella mujer que insistentemente rechazan a Dios, que no quieren nada con Dios, lo que están cometiendo, hermano y hermana, es un suicidio espiritual. Proverbios capítulo 8, versículo 36 dice: quien me rechaza, dice Dios, se perjudica a sí mismo. Apartarse de mí, dice el Señor, es poner la vida en peligro. Odiarme, dice Dios, es amar la muerte. Proverbios capítulo 8, versículo 36. Aquel hombre y aquella mujer que rechazan a Dios, que no quieren nada con el Señor, están cometiendo un suicidio espiritual. En el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos o algunos casos de suicidio, aunque explícitamente no se menciona con ese concepto. Sin embargo, por ejemplo, vemos allá por Jueces capítulo 9 al Abimelech, un líder que se autoproclamó rey, hijo de Gedeón, y se proclama rey de Israel antes de Saúl, mortalmente herido por una piedra de molino que le arroja una mujer, le pide a su escudero que lo mate para escapar de la vergüenza. Encontramos también el caso de Saúl, que tal vez es el caso más sonado. Cuando está gravemente herido en la batalla, él mismo se quita la vida. Lo vemos en el primer libro de Samuel en el capítulo 31. Y su escudero, una vez que Saúl se ha quitado la vida, su escudero también entonces se quita la vida. Vemos el caso de Aitofel, que había sido asesor de Absalón, el hijo de David. Al rechazar el consejo que da este asesor, él se termina quitando la vida. Hay un rey del norte que se llamaba Zimri también, en Primera de Reyes 16, que cuando vio que su propio pueblo no lo apoyaba, entonces él entra al palacio y le prende fuego al palacio y él muere precisamente producto del incendio que él provoca. Eso está ya por Primera de Reyes capítulo 16. Pero hay un par de casos muy interesantes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, de los cuales nos vamos a concentrar en unos breves momentos. Uno de ellos es el caso de Judas, que quien estaba muy perturbado emocionalmente después de haber traicionado a Jesús, iba y se ahorca. Ese está en el Nuevo Testamento. Otro caso muy interesante de suicidio está en el Antiguo Testamento y tiene que ver con Sansón. Si usted ha leído toda la historia de Sansón, desde Jueces capítulo 13, 14, 15 y hasta llegar al 16, al final, usted encontrará que Sansón se quita la vida y al quitarse la vida mueren muchos enemigos, muchos filisteos, como 3,000 más o menos que estaban ahí en la fiesta,
cuando se derrumba el edificio donde ellos estaban reunidos. Ahora, cuando hablamos de los casos de suicidio en la Biblia en ningún momento menciona la parte moral de la acción que cometieron esos hombres. O sea, no nos dice si es moral o no es moral. No nos dice si está bien o no está bien. Simplemente el narrador, el escritor del acontecimiento, nada más lo narra. Él hace una narración. Ahora, no estamos tampoco diciendo que el suicidio sea moralmente correcto. Porque el impacto moral del suicidio, hermano y hermana, tiene que evaluarse mediante una comprensión bíblica de la vida humana. Y eso es lo que tenemos más bien que evaluar. Comprender bíblicamente qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras respecto a lo que es la vida del hombre y de la mujer. Y a partir de ahí, entonces, esgrimir los conceptos que sean necesarios y correctos. Cuando nos vamos a la ley mosaica, allá en el Antiguo Testamento, la ley mosaica no se refiere al suicidio de una manera directa, pero sí está implícitamente considerado dentro del mandamiento de Éxodo capítulo 20:13. Ese mandamiento nos dice: no matarás. Y si suicidio es matarse a sí mismo, si suicidarse es quitarse la vida, entonces estamos diciendo que si matar es un pecado, el suicidio también es pecado. Y esa es la primera conclusión a la que tenemos que llegar en esta noche, hermanos y hermanas, con este tema, porque el suicidio es pecado. Ahora, desde la perspectiva de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, la vida humana siempre se concibe como un don de Dios. Es Dios el que le otorga la vida al hombre, solo Él como creador, porque recuerde que usted y yo somos criaturas, y solo Él como creador le puede otorgar al ser humano la vida y a la misma vez quitársela. Ahora, Dios es propietario de su vida y de mi vida, y se la concede a usted, hermano y hermana, y me la concede a mí como usufructo para que usted y yo la administremos, y que al final de los tiempos le rindamos cuentas de la buena o mala gestión que hicimos de nuestras propias vidas. Yo no voy a poder hablar de su vida, usted no puede defender mi vida o denigrar mi vida, porque cada uno, dice el apóstol Pablo, tendrá que darle cuentas a Dios como mayordomos y administradores de nuestra propia vida. Por eso es que es importante, hablándole a los cristianos, a los hijos e hijas de Dios, que nosotros no deberíamos considerar el suicidio como una solución moralmente válida al dilema de vivir en un mundo que experimenta dolor físico y emocional. No se vale decir que entonces, que para que no me dé COVID-19, entonces voy a ir a tirarme de un puente porque como soy hijo de Dios, entonces es moralmente aceptable que yo lo haga. Tenemos que tener muy claro que no debemos considerar el quitarnos la vida, hablándole a los hijos e hijas de Dios, como una solución moralmente válida ante un mundo que se desgarra, ante un mundo que está lleno de violencia. Vea lo que está pasando en Colombia hoy, vea lo que está sucediendo en Israel, vea lo que está sucediendo a nivel mundial por la pandemia. La situación mundialmente está muy complicada, pero el mismo Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción. O sea, eso no es nada nuevo para nosotros. Hay hijos e hijas de Dios que se asustan, y nosotros no deberíamos asustarnos, porque eso más bien, hermano y hermana, son principios de dolores. Eso lo que quiere decir es que la venida del Señor, su segunda venida, cada vez está más cerca. Y si Jesús decía que en este mundo tendremos aflicción, entonces no es moralmente válido que nosotros nos eximamos de esas aflicciones. Nosotros tenemos pruebas todos los días, las cuales Dios nos las envía para ver de qué estamos hechos, para ser mejores cristianos después de que hayamos pasado la prueba. Y las tentaciones que nos envía el enemigo, también tenemos que poder sobrellevarlas. Entonces, es un tema de que no hay escapatoria, y la escapatoria del suicidio para el cristiano o cristiana no es válida. Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo dice en el versículo 7 y 8,
nosotros no somos tan independientes como para poder vivir o morir para nosotros mismos. O sea, yo no soy el que decido qué hacer con lo que quiero hacer. Pablo dice, al vivir o morir, nosotros lo hacemos para el Señor. Usted no vive para sí, yo no vivo para sí. Porque también hay que tomar en cuenta otros aspectos del suicidio. Cuando uno se quita la vida, uno tiene que tener totalmente claro que hay repercusiones negativas sobre otras personas que están alrededor nuestro. ¿Qué pasa con aquel padre de familia que es responsable del hogar, responsable de los hijos, y simplemente por una situación ahí X o Y se quita la vida? Él tiene responsabilidades muy importantes. El bienestar de esas personas que dependen de él es vital. Puede ser el sostén económico, puede ser como tutor de menores. Entonces, también hay que entender que hay repercusiones negativas si llegamos a ese extremo de tomar esa decisión. Analicemos el caso de Judas y el tema del suicidio de Judas. Cuando hemos leído acerca de la vida de Judas y hemos estudiado acerca de este discípulo, recordemos que Judas fue escogido por el Señor para ser apóstol. Le sonará paradójico, le sonará extraño, le sonará curioso. Y Judas tuvo el privilegio de ser compañero de Jesús, un testigo fiel de sus milagros a través de su ministerio terrenal. Fue socio de Pedro, compañero de Santiago, compañero de Juan, enviado a predicar el reino de Dios, enviado a hacer milagros en nombre de Cristo, considerado por todos los 11 apóstoles como uno de ellos, pertenecía a los 12, al círculo íntimo de Jesús. Y lo más increíble es que nadie sospechaba de que Judas era un traidor, un hijo falso de corazón que se apartó completamente de la fe y que le ayudó a los más mortíferos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Nadie hubiera pensado que Judas iba a actuar de esa manera. Ante la ignorancia, ninguna persona puede culparse. Los 11 discípulos restantes no lo sabían. Ahora, Judas pecó como usted y como yo. Aquí tampoco estamos condenando a Judas por lo que hizo, porque tan pecador es Judas como lo hemos sido usted y yo. En Mateo capítulo 27, versículo 3, dice que cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país y les devolvió las 30 monedas de plata. Judas ha cometido el acto y después, cuando se da cuenta ya del hecho, cuando ya se ha enfriado, llega a simplemente sentirse mal, porque eso lo dice la palabra del Señor. Judas se siente mal. Y Judas lo que termina haciendo es yendo donde los líderes que lo habían contratado para traicionar a Jesús y les devuelve el dinero. ¿Cuál es el problema de Judas según Mateo capítulo 27, versículo 3? ¿Cuál es el problema de Judas, hermano y hermana? El problema de Judas es que Judas se dirigió a la gente equivocada. Judas intentó escapar de su pecado simplemente devolviendo el dinero que le habían dado por traicionar al maestro. Él creyó que devolviendo la plata, la falta ya había quedado totalmente eximida. Es ahí donde Judas hizo de las cosas de una manera incorrecta. Ahora, Judas podía haber sido perdonado. Si se hubiese arrepentido, claro que sí. Cuando yo voy al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 29, dice, sin embargo, si eres sincero, 1, si buscas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, número 2, y con toda tu alma, y le pides que te perdone, número 3, lo vas a hallar. Y Dios te va a perdonar. Así es como funciona el perdón de Dios. Deuteronomio, capítulo 4, 29. 1, ser sincero. Reconocer que hemos fallado. Número 2, buscar a Jehová. No buscar a un hombre tan pecador como usted y como yo para confesarle mis faltas. Nadie en esta tierra
puede perdonarte ninguna falta, porque tan pecadora es esa persona como lo soy yo. Entonces no busques que otro te exima de tus propios pecados. Ser sincero, buscar a Jehová y pedirle, ¿a quién? A Dios, que te perdone. Entonces lo vas a hallar y Él te va a perdonar. Entonces la decisión que Judas toma, una vez que hace esto, porque esa es otra cosa, hermano, Judas se siente mal, no hay un verdadero arrepentimiento en este discípulo, sino que va y devuelve las monedas, y él mismo siente, porque él tuvo que haberlo sentido, que nada de esto le estaba dando la paz necesaria para poder librarse de la culpa que lo estaba agobiando. Cuando vamos a Mateo capítulo 27, versículo 5, dice, Judas tiró las monedas en el templo, fue y se ahorcó. Lucas, un médico, escritor del libro de los Hechos, hace una ampliación del suicidio de Judas cuando nos dice que Judas cae de cabeza, se le revienta el cuerpo y se le derraman los intestinos. Cuando unimos Mateo capítulo 27 versículo 5 y Hechos capítulo 1 versículo 18, claro, Judas se ahorca, muy probablemente la rama donde se estaba sosteniendo su cuerpo se parte, Judas se viene contra el suelo y se le revienta el cuerpo. No imagino la clase de golpe o la altura desde donde Judas cae o sobre donde cae, y todos sus intestinos son derramados. Ahora, Judas, para que quede claro, hermano y hermana, no va a ser condenado por haber pecado. Ningún ser humano en esta tierra va a ser condenado por haber pecado. Cada uno será condenado por tomar ese pecado con una ligereza y por haber rechazado el perdón de Dios. Por eso es que Judas es condenado. El escritor de los Hebreos es muy claro cuando nos dice, si usted y yo tomamos como inmunda la sangre de Cristo, que es la que nos da el perdón de los pecados, ya no hay otro sacrificio más que hacer. Es que ese es el único sacrificio que Dios permitió para que el hombre pudiese nuevamente volver a restaurar la relación rota que tenía el hombre con Dios. Entonces ya no hay más sacrificio. Y si el hombre no quiere aceptar esa sangre, ese perdón, ese regalo de Dios, lo único que queda es una horrenda expectación y hervor de fuego. Entonces, la condena será por el rechazo de ese perdón que Dios nos otorga. Por eso es que Judas es condenado, no por haber traicionado a Jesús, es por haber rechazado el perdón, el cual solo se puede encontrar en el Señor. Ahora, ¿estaba Judas salvado o se había caído de la gracia? Porque muchos a la ligera dicen, es que ya estaba predestinado, es que eso tenía que suceder así, es que Judas se compró todos los números de la rifa y entonces era el que le tocaba. Entonces Dios lo trajo al mundo para que cometiera la acción que cometiera y que fuese condenado. Juan capítulo 17, versículo 12, nos aclara cuando dice Jesús, mientras yo estaba con ellos, dice Jesús, está en su oración sacerdotal, en el Getsemaní, su sudor cae como gotas de sangre, está sufriendo la agonía, pronto va a ser arrestado y martirizado, pero está orando por sus discípulos. Y Jesús dice, mientras yo estaba con ellos, yo los cuidé con el poder que me dice, y ninguno dejó de confiar en mí. Pero hace una aclaración. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Judas fue el único de los 12 discípulos que no creyó en Jesús. No era culpa de Jesús. No era culpa de nadie. Es el hombre y la mujer los que tienen que tomar la decisión por Dios. Si uno no quiere creer, hermano y hermana, por más que hagamos, no se va a poder hacer nada al respecto. Yo no puedo obligar a mis hijos a que crean. Yo no puedo obligar a mi cónyuge a que crea. Yo no puedo obligar a mi familia, a mis compañeros de trabajo a que crean. Es una decisión que toma cada uno. Y vean lo claro que es Jesús en Juan capítulo 6, en el versículo 64.
Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, pero todavía hay algunos de ustedes, dice Jesús, que no creen. Hermano y hermana, Jesús conoce todas las intenciones de los corazones de los hombres y las mujeres. Nadie puede engañarlo. Jesús dijo esto, dice Juan, porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. El que traiciona a Jesús es porque definitivamente no cree en él. Judas no creía en Jesús. Y no era culpa de Jesús. Es que ya Judas había determinado no creer en el Señor. Comete el pecado que comete, no se arrepiente de corazón, no busca a Dios suplicándole el perdón y atenta contra su propia vida. Y hermano y hermana, Judas es condenado. Pero vamos a ver otro caso muy interesante de un suicidio que aparece en la Biblia, y es el caso de Sansón. Pero vamos a ver esto después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. El suicidio según la Biblia. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos en esta noche transmitiendo su programa En Paz Me Acostaré a través de las ondas radiales de su emisora cristiana Vino Nuevo Radio y también por video a través del perfil de Ministros de la Palabra en la plataforma de Facebook Live. Ese mensaje está quedando grabado y después de las 9 de la noche usted podrá volver a repasarlo otra vez. Es un mensaje que consideramos muy oportuno en esa época donde cada 40 segundos en el mundo una persona se quita la vida. ¿Es posible que un cristiano se suicide? ¿Estará correcto que un hijo o una hija de Dios tome una decisión de este tipo? De eso es de lo que estamos hablando en esta noche. El suicidio de Sansón. Cuando usted estudia la vida de Sansón desde Jueces capítulo 13, usted encontrará que desde antes de que Sansón naciese, ya había sido predestinado para convertirse como líder de Israel. Sin embargo, una cosa, hermano y hermana, es lo que Dios predestine, lo que Dios anhele, lo que Dios desee. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo a todo el mundo. Pero hermano y hermana, no todo el mundo lo va a aceptar. Hay gente que anda buscando aceptación de amigos, aceptación de amigas, de que todo el mundo me quiera. Y ni siquiera a Dios, el 100% de la humanidad lo ama, ni lo ha amado, ni lo va a amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ha amado a todos. Pero no todos amamos a Dios. Dios había predestinado a Sansón. Sin embargo, Sansón, ya en su adultez, decide, número 1, contaminarse con animales muertos y cadáveres humanos, cosa que no podía hacer por el voto de nazareato, en el cual él estaba sumido, él estaba apartado para Dios, en una misión especial. Descuidó su potencial, jugando en la cuerda floja. Todo lo tomaba en broma. Todo era un puro chiste para Sansón. Tuvo exceso de confianza, apostando a su fuerza, olvidando que la astucia vence a la fuerza, sino que lo diga Dalila. Y terrible, el tema del yugo desigual. Eso le encadenó el corazón y eso fue lo que al final lo terminó aniquilando. Cedió, le cegó la razón y hasta no solo le derrapó la cabeza, le derrapó
hasta el cerebro. Ahora, dice mi abuela que tanto va el cántaro al agua, que al final se termina derramando. Se revienta. Jueces capítulo 16, versículo 21 al 27. Los filisteos capturan a Sansón, le sacan los ojos y se lo llevan a Gaza, donde fue atado con cadenas y lo forzaron a mover el molino y moler el grano en la prisión. Hicieron una gran fiesta para 3,000 personas y lo exhibieron. El showman de la fiesta de los filisteos era Sansón. Lo exhibieron colocándolo en medio de las 2 columnas que sostenía el techo, mientras todos se burlaban de él. Y aquí es donde entramos al suicidio de Sansón. Un suicidio, hermano y hermana, que aunque usted no lo crea, fue asistido por Dios. Jueces capítulo 16, versículo 25 al 29. Sansón oró al Señor y le dijo, Sansón sabe que ya no hay nada que hacer. Le han sacado los ojos, ha perdido su fuerza. Con la fuerza que Sansón tenía en ese momento, que ya era mínima, era un hombre común y corriente, jamás hubiese podido, por su propia cuenta, haber derribado el templo donde se encontraban, donde estaban haciendo la fiesta, y haber matado a aquellas 3,000 personas que se encontraban ahí en ese gran banquete. Sansón hace una oración y le dice, oh Señor Dios, acuérdate de mí nuevamente. Dame fuerzas solo una vez más para vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces, dice Sansón, empujó fuertemente las columnas y gritó, muera yo junto con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todo el pueblo. Hermano y hermana, Dios se convierte en partícipe de la tragedia. Solo con las fuerzas dadas por Dios por una única y última vez a Sansón, es que Sansón puede hacer lo que iba a hacer. Ahora, cuando vemos la oración de Sansón, porque es que también tenemos que hablar acerca de esto, Sansón dice, acuérdate. Sansón lo que hace es una solicitud de perdón por la maldad, por el pecado, pidiéndole a Dios que no tomara más en cuenta la rebelión que hasta el momento había entre Dios y Sansón. Sansón estaba en ese lugar y en esa condición por su propia rebelión. Y cuando Sansón le dice a Dios, muera yo, es un pedido de venganza contra los enemigos de Dios. Sansón está diciendo, Señor, que por lo menos en mi último aliento de vida, yo pueda vengar todo lo que tus enemigos han hecho. Después de haberle pedido perdón a Dios y después de que Dios lo perdone, esa solicitud es vengar el nombre de Dios y lo que esos enemigos filisteos habían hecho en contra de Dios y de su pueblo. En el último minuto de vida de Sansón, hermano y hermana, Sansón es usado por Dios cuando Dios le devuelve las fuerzas. Mis caminos, dice el Señor, no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Hay cosas que nosotros no podemos entender. Misterios de Dios, como lo veíamos hace unas semanas. Hay cosas que Dios hace, hermano y hermana, que son propias de Él. Y que nosotros nos quedamos totalmente boquiabiertos y nuestro raciocinio humano le es difícil entender y comprender cómo es que Dios funciona. Pero Sansón en su último aliento de vida fue un instrumento en las manos de Dios al quitarse la vida y al acabar con 3,000 enemigos del Señor. ¿Qué hubo entre las columnas del templo y Sansón? Porque también yo te puedo preguntar en esta noche, ¿qué hay entre la soga y el banco? ¿Qué hay entre un puente y un río, hermano y hermana? ¿Qué hay entre un revólver y la sien? ¿Qué hay entre unas pastillas y el estómago? Lo único que hay es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el único salvoconducto para que usted y yo podamos entrar a la presencia del Señor. ¿Es posible que un cristiano cometa suicidio?
El suicidio, hermano y hermana, es un asesinato. ¿Qué es un asesinato? Es quitar la vida con premeditación, con alevosía, con toda la intención de hacerlo. Eso es matar. Y suicidarse es exactamente lo mismo, solo que contra uno mismo, contra su propia persona. Por eso es que nosotros tendríamos muchas dudas, serias dudas, acerca de la autenticidad de la fe de cualquier persona que, diciendo que es cristiano, comete un atentado contra su propia existencia. El apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 23, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, debido a sus malos pensamientos y a sus acciones. Pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo, para presentarlos santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios, dice Pablo. Pero para esto tienen que creer firmemente y no abandonar la esperanza que tienen gracias a las buenas noticias. Hermano y hermana, una cosa era como pensábamos antes y como resolvíamos las cosas antes, cuando no conocíamos del Señor. Muchos hombres y mujeres hoy se quitan la vida, sin Dios, sin esperanza. Pero los que son hijos de Dios actúan de una manera diferente, porque no es lo mismo tener el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, que nos redarguye, que nos dice que es correcto y que es incorrecto, que desnuda la condición del pecador. Es muy diferente tener el Espíritu Santo, que es un privilegio exclusivo para los hijos e hijas de Dios, y no tener el Espíritu Santo. Y me estoy refiriendo a todos los hombres y mujeres carnales y naturales que hay en este mundo. Por eso es que no existe circunstancia alguna que pueda justificar, especialmente a un cristiano, que se quite la vida. Ahora, usted y yo sabemos que los cristianos somos llamados para vivir nuestras vidas para Dios. Y la decisión de cuándo morir le compete única y exclusivamente a Dios, que es el creador de la vida. Job decía, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12 al 14, nos dice, por lo tanto, cuídense, hermanos, y no sean incrédulos, ni tengan un corazón perverso que les esté apartando del Dios vivo. Exhórtense todos los días mientras les quede tiempo, para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado, pues hemos llegado a tener parte con Cristo. Si somos fieles hasta el fin, tal como confiamos en Cristo al principio. Nada cambia cuando venimos a Cristo. Desde un principio hasta el final, nada va a cambiar. El apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos lo está diciendo. Hemos llegado a tener parte con Cristo si somos fieles hasta el fin. Desde que iniciamos la vida con Cristo hasta que terminemos la vida con Cristo, nada debe cambiar. Tenemos que seguir siendo fieles, tenemos que seguir confiando, dice el escritor de los Hebreos, en Dios, como confiábamos al principio cuando vinimos a los caminos de Dios. Ahora, ¿le pasará por la cabeza a un cristiano o a una cristiana suicidarse? ¿Le ha pasado a usted? Recuerda, hermano y hermana, que la tentación no es pecado. Ser tentado no quiere decir que estamos cometiendo pecado. El oficial de tránsito no le va a hacer a usted una multa presumiendo que usted se va a brincar el semáforo en rojo. Si usted detuvo su carro en el semáforo en rojo, el oficial de tránsito no va a venir y le va a hacer a usted un parte presumiendo que usted se lo va a brincar. La multa se hace una vez que usted infringe la ley. La tentación no es pecado. Y encontramos en la Biblia grandes ejemplos de hombres, hijos de Dios, siervos del Señor, que intentaron o pensaron o hasta le pidieron a Dios que le quitara la vida. Por ejemplo, el caso de Elías. Primera de Reyes capítulo 19:4. En cierto momento Elías se sintió tan solo, tuvo tanto miedo y pensó que no valía para nada. Y él le suplica en Primera de Reyes 19:4 a Dios, Señor, quítame el alma. Elías ya no quería vivir.
Lo acaba de asusar una mujer. Mató 850 profetas. Andaba de victoria en victoria, como dicen muchos. Y una mujer lo asustó a tal grado que le pide a Dios que le quite la vida. Y el caso de Job. De la noche a la mañana, Job pierde todos sus bienes, sus hijos, pierde su salud y para el colmo de males, sus amigos lo acusan falsamente con una crueldad de que es el responsable de lo que le estaba pasando. Job estaba siendo el centro de los mundos, él no lo sabía. Pero qué fácil cuando la lengua no tiene hueso. Qué fácil es hablar de los demás, qué fácil es acusar a los demás. Y Job llegó a estar tan harto de su vida que en el capítulo 7, versículo 16, Job mismo dijo, yo no quiero vivir. Y el caso de Moisés, por ejemplo, en Números capítulo 11, versículo del 11 al 15, la carga de trabajo que tenía Moisés, con esos 2 millones y resto de majaderos, que lo criticaban constantemente, lo llegó a poner en un estado tan convulso, llegó a estar tan agotado, que en Números capítulo 11, él le implora a Dios. Moisés le dice a Dios, por favor, mátame. Es que ya es demasiado. Y cuando vamos a Hechos capítulo 16, está el caso tan sonado del carcelero de Filipos, que cuando vio que los presos, o creyó que los presos habían escapado, entonces intentó quitarse la vida. Y por obra y gracia del Espíritu Santo aparece Pablo y lo convence de que no lo haga. Nadie se había escapado, pero el carcelero quiso atentar contra él. Hermano y hermana, tal vez usted y yo nos hemos sentido en algún momento tan frustrados, tan cansados, tan agotados, que tal vez nos ha pasado como Elías, como Moisés, como Job. Señor, ¿por qué no acabamos con este tema de una vez? Aquí no estoy haciendo nada, la verdad es que ya no quiero vivir. Hijos e hijas de Dios con esos pensamientos. Tentaciones de Satanás, porque el único que puede traer un pensamiento al corazón del hombre de esa magnitud es Satanás mismo. Sin embargo, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, y esta palabra es para usted en esta noche. No sé cuál es su grado de frustración, de cansancio, de agobio. No sé cómo te sientes en esta noche, pero hay una palabra para ti. El Señor te dice, estamos acosados por problemas, dice Pablo, claro, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Por eso dice Pablo, nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos renovamos cada vez más. Pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no podemos ver, en lo que no vemos. Porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve no cesará jamás. Puesto los ojos, hermano y hermana, en el autor y consumador de la fe. Cuando hablamos acerca del suicidio de una persona no salva, ahora hablemos de una persona inconversa, una persona que ha rechazado a Dios, que no quiere nada con Dios y comete una acción de este tipo. Lo primero que vamos a decir en esta noche es que el suicidio no es lo que determina si una persona entra al cielo o no entra al cielo. Y eso sí tenemos que quedar totalmente claro. El suicidio no va a determinar si una persona entra o no entra al cielo. Lo que pasa es que si una persona que no es salva se suicida, lo único que ha hecho es acelerar su viaje al infierno. Porque tarde o temprano allí es a donde va a ir. Aquella persona que rechaza a Dios, su único lugar eterno para ir a morar es el lago de fuego, no hay otro. Pero si se suicida antes de que Dios lo llame, lo único que hace es acelerar precisamente ese viaje al lago de fuego. Ahora,
La persona que se suicida estará en el infierno por haber rechazado la salvación, no por haberse suicidado. Y volvemos al mismo punto de partida con Judas. La persona es condenada por haber rechazado la sangre que perdona los pecados del mundo, por haber rechazado ese sacrificio tan importante que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que lo lleva a uno al lago de fuego. Ahora, algo que sí tenemos que hacer en esta noche, hermano y hermana, lejos de condenar a nadie, lejos de señalar a nadie, Dios nos libre en esta noche de condenar a otras personas por sus acciones, por lo que hacen, por lo que dicen. No soy quien para condenar a nadie. Y algo que también tenemos que hablar en esta noche es que, decía mi abuela, que la procesión se lleva por dentro. Proverbios capítulo 14, versículo 10, Salomón dice: cada corazón conoce su propia amargura, y ningún extraño puede compartir su alegría. Yo no sé lo que usted está sintiendo en este momento, y a usted ni le pasa por la cabeza lo que yo estoy viviendo en ese día. El primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 38, a mí siempre me ha llamado la atención, porque dice el escritor, Primera de Reyes 8, sea cual sea la oración, sea cual sea la súplica, cuando en medio de ese sufrimiento cualquier persona o todo el pueblo de Israel levante las manos hacia el templo y ore a ti, escúchalo siempre desde el cielo, el lugar donde vives. Perdónalo. Examínanos y danos lo que cada uno de nosotros se merece, dice el escritor. Solo tú conoces verdaderamente a todas las personas. Solo tú. Usted no me conoce. Yo a usted no le conozco. Su criterio hacia mí puede ser prejuicioso, como el mío hacia usted puede estar cargado de prejuicio. Solo tú, Señor, dice Primera de Reyes, solo tú conoces verdaderamente a todas las personas, porque cada uno sabe cuál es el azote de su propio corazón. Solo uno mismo sabe lo que está viviendo, y el Señor, que conoce todas las cosas. La misericordia, hermano y hermana, tiene que triunfar sobre el juicio. Tengamos mucho cuidado de juzgar a los demás por las acciones que cometen. Santiago decía: si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán bien. Ese mandamiento dice: recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes, dice Santiago, favorecen a una persona más que a otra, pecan y son culpables de desobedecer la ley de Dios. El que obedece todas las leyes, pero falla en una, o en un solo punto, es tan culpable como el que las desobedece todas. En el día del juicio, y vean qué importante lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 8 al 13, el día del juicio, Dios nos va a juzgar de acuerdo con la ley que nos libra del pecado. O sea, ¿sobre qué nos va a juzgar Dios? Por su gracia y su misericordia. Y dependiendo de qué tan misericordia ha sido usted con otra persona, así Dios le va a juzgar en su propia misericordia. Perdónanos, porque nosotros también hemos perdonado a los que nos ofenden. Con el grado de misericordia que usted trate a otros, así el Señor también lo va a tratar a usted. Porque Dios no tendrá compasión, dice Santiago, de quienes no se compadecieron de otros. Y estoy leyendo la Biblia. Porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Y muchas de tus faltas, Dios las va a pasar por alto. Si pasaste por alto las faltas de otros, si fuiste misericordioso con otros en el día del juicio, Dios será misericordioso contigo. Hermano y hermana, una persona que no es salva, algunos consejos que le podemos dar: que exprese sus sentimientos, que busque ayuda, que recuerde que es importante para Dios orar al Señor, que lo que hoy vemos como complicado, mañana puede ser diferente. Si usted es creyente y tiene ese tipo de pensamientos, hágase un autoexamen para determinar si es salvo o no.
Confíe en que Dios lo va a llamar en su presencia en el momento justo y que Dios quiere todos los días perfeccionar su vida. Dios le va a proveer de los recursos necesarios para que usted pueda resistir cualquier situación. No importa cuán perdida sea una persona, Dios es poderoso para hacerlo renacer de nuevo y darle fe en Cristo Jesús. Y Él escogió hacer esto desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermano y hermana, hoy más que nunca debemos predicar con más denuedo, sabiendo que los propósitos de Dios para nuestro evangelismo se van a cumplir, que Él es soberano para salvar a cualquiera. Padre Celestial, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos guardes, que tú nos protejas, que cuando como hijos de Dios vengan este tipo de pensamientos, podamos asirnos más de tu palabra, Señor, y confiar más en ti. Ayúdanos, Señor. Protege nuestras familias, nuestros hijos. Ayúdanos, líbranos, Señor, de todo mal. Gracias por esta noche de palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, próximo viernes, 8 de la noche, cuando usted evangeliza a una persona y esa persona le da excusas de diversa índole, bíblicamente, ¿cómo puede usted refutar esas excusas? De eso hablaremos el próximo viernes. Hay personas que traen excusas. Bíblicamente, vamos a encontrar en las Escrituras cómo refutar esas excusas. No hay excusa para rechazar a Dios. De eso hablaremos viernes 8 de la noche. Siga con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Quédese con nosotros en su parrilla de programación. Yo en esta noche le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.